saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este jueves 17 de octubre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues simplemente el tema que se está dando el día de hoy es el cinismo, la hipocresía de este miserable Felipe Calderón, quien sale muy campante y comenta que volvería a repetir esa estrategia de seguridad, que durante su gobierno se combatió a la delincuencia, al crimen organizado, como debió ser. Pudo haber errores, pero también hubo aciertos. Miren ustedes qué tan miserable es. Y lo peor de todo, que refiriéndose al caso de Genaro García Luna, dice que nunca tuvo evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas y que tampoco recibió información en ese sentido por parte de las agencias de inteligencia mexicanas o extranjeras que en ese entonces confiaban en García Luna. Dice que no ha tenido acceso, tal parece hasta el día de hoy, a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, pero dice ser hombre de leyes y que respeta la acción de los tribunales. Dice, asumo que han actuado conforme a su leal saber y entender, por lo mismo soy partidario de quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos. Aquí lo miserable es que el patán, carnicero de Michoacán, había comentado que después de la sentencia iba a dar una postura y se iba a responsabilizar de lo sucedido. Solamente se escudó. Y no solamente en una cartita. Hace rato les pasé un videito, parte de ello fue esto, en donde el mismo Ciro Gómez Leiva también le dice, como periodista, no existe ni una sola prueba. Ahora, lo decíamos anoche en la televisión, después de conocer el fallo del juez Kogan, las cosas como son, Felipe. Genaro García Luna lleva 5 años en la cárcel y estará muchos más sin una sola prueba en su contra. Genaro García Luna está en la cárcel porque un jurado y luego un juez se convencieron de que los dichos de narcotraficantes a los que suponemos Genaro García Luna combatió eran verdaderos. Pero al día de hoy, esta mañana, 17 de octubre, no hay una evidencia, una, en contra de Genaro García Luna. Nosotros lo que no es público, pues no lo conocemos, no la hay. Pero la verdad es que así fue, es decir, lo que se llama en el derecho una evidencia material y objetiva, es a lo que me refiero. Es decir, un video, una grabación, una casa, se habla incluso de temas que tienen que ver con depósitos de dinero, etcétera. Pero independientemente de esto, yo no juzgo a los juzgadores, ellos han llegado a un veredicto, desde luego, soy un hombre de leyes y respeto esos fallos, y por supuesto que soy partidario de que quien quiera que haya roto la ley, pues tiene que asumir las consecuencias de ello. Pero evidentemente lo que señalaste anoche es muy cierto. Hay testimonios de criminales que obtuvieron ventajas importantes en sus condenas o en sus casos, a cambio de hacer señalamientos verdaderos o falsos. En un juicio tiene que haber una integralidad de las evidencias que se examinan. Quizá los compañeros periodistas, los colegas de ustedes que estuvieron presentes en diversas sesiones, pudieran enriquecernos a ver si hubo esa evidencia objetiva y material que acompaña a un juicio integral. Pero no quiero entrar, yo creo que actuaron a su leal saber y entender, tanto el juez, tanto los jurados. Así están las cosas, pero a mí lo que me queda es dar una explicación a la gente de esto. No, bueno, tal parece que fue con Ciro y como lo comenté hace un par de horas, nada más leer párrafo por párrafo, línea por línea, su cartita que lanzó en redes. Pero mire, la quien simplemente no se anduvo por las ramas y le muestra las pruebas de que sí sabía el miserable de Felipe Calderón, la clase de persona que era Genaro García Luna, fue Denis Merker, que en tercer grado simplemente sacudió la mesa. Le dice, miren cómo lo despedaza. Lista todas las evidencias que se sabían de este panista García Luna antes de ser secretario de Seguridad. ¿Qué les parece? Escuchen. Yo
sigo preguntándome cuál es la sorpresa. Leí con mucha atención lo que mandó el expresidente Calderón. El hilo de tweets. Donde dijo que pues nunca tuvo evidencias. Hay que recordar que antes de que fuera secretario de Seguridad Pública, fue quien dirigió la Agencia de Investigación Criminal. Federal de Investigación, no sé. Sí. Y yo quiero decir que la detención y el montaje de Florence Cassé fue previa a que fuera secretario de Seguridad Pública. Quiero decir que hoy sabemos que detuvo a un indígena, que se detuvo también en esa unidad, a un indígena otomí, acusado de secuestro, y después se reveló que no tenía nada que ver, que era un hombre que trabajaba en la central de abasto. Se inventó la banda del Zodíaco para mantener a Florence Cassé en la cárcel. Se inventó a una banda que se llamaba de Mohamed, que eran albañiles que fueron detenidos, y tenemos testimonios de dónde fueron detenidos, a los cuales se les puso junto a 2 víctimas de secuestro y pasaron 18 años en la cárcel. Esto ocurrió todo antes de 2006. Es decir, cuando lo nombran secretario de Seguridad Pública, teníamos evidencia de que el comportamiento respecto a ciertas, no torturar, no montaje, no inventar delitos, todo eso ya estaba a la luz pública. Entonces, a mí sí me sorprende que todavía hoy se diga, no, pero pues sí, no nos dimos cuenta. ¿Cómo que no nos dimos cuenta? La reportera que estuvo haciendo el caso de Florence Cassé era colombiana, y la gente de Genaro García Luna la amenazó con expulsarla del país si perseguía, digamos, con la investigación. Entonces tampoco nos cae de sorpresa, pero sí deja. Ahí está, antes de que lo contratara, sabía todo lo que el señor había hecho. Pero no solo eso. Durante el gobierno de Felipe Calderón también se dedicó a silenciar y a crearle simplemente a periodistas, ojo, actos delictivos que nunca cometieron. Y ahorita lo van a escuchar. En la misma mesa tuvo su participación, y de manera fenomenal, también Violeta Rojas, quien así paró en seco a Felipe Calderón con su miserable carta. Contradice a sí mismo, porque él con anterioridad había declarado que si García Luna llegara a ser declarado culpable, que él iba a hacer una introspección sobre las decisiones que había tomado en su gobierno, e incluso llegó a sugerir que pediría alguna disculpa por haber cometido el error de pues contratar a un criminal. Y ahora, ¿qué sucede? Y en los últimos meses y años en que hemos visto eso suceder, lo que observamos es un Calderón distinto, un Calderón que nos dice que él hizo lo correcto, que lo volvería a hacer, que no reconoce... Él sí combatió, wow. Claro, pero además no reconoce que la forma en la que combatió el crimen detonó la violencia que vivimos hoy por hoy, una violencia que no ha podido ser controlada por nadie. Dice además en su hilo algo que me pareció increíble, que es que al terminar su sexenio él ya tenía al crimen prácticamente como controlado o en retirada, me parece que utiliza ese adjetivo, cuando sabemos que no era así. Incluso al final de su sexenio las tasas de homicidio estaban prácticamente al doble de lo que estaban al inicio de su sexenio. Entonces, pues, digamos, no espero mucho de los políticos, ¿no? Pero que suelen mentir. Pero sí me parece una serie de declaraciones extremadamente desafortunadas, porque yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que viendo esto que estamos observando, es decir, al funcionario de más alto rango, que prácticamente de facto está recibiendo una cadena perpetua, su respuesta en su primer tuit sea, lo hubiera hecho otra vez? Y eso es lo que dice. Ahora, hay una cosa que a mí sí me gustaría enfatizar, y es un tema bastante peligroso, y es el tema de también la hipocresía de Estados Unidos. Total. Y cómo ellos trabajan con Genaro García Luna por prácticamente una década. Y ellos tampoco se dan cuenta. Entonces Calderón no es el único que no se daba cuenta. Incluso. Reconocen que no se daban cuenta. Entonces creo que aquí hay un tinte también muy político en que se decide en qué momento cae una cabeza, cuando esa cabeza ya probablemente no es funcionar hacia el poder. Me refiero al poder internacional de Estados Unidos, que pues también decidió mirar a otro lado en el caso de García Luna. Ay, Felipe Calderón. Vean estas declaraciones de este periodista. Y una disculpa, no era Violeta Rojas, era Viridiana Ríos. Fíjense ustedes.
De igual forma, ¿esto se dio a conocer? Mira, yo quisiera hablar desde el punto de vista periodístico. No Ok. quisiera tocar el tema en particular, pero a final de cuentas yo estuve preso en la cárcel de Puente Grande en el gobierno de Felipe Calderón. Fui llevado allá por decisión presidencial después de haber señalado las relaciones de la familia de Calderón justamente con el narcotráfico, y fue Genaro García Luna el que creó toda una historia fantasiosa en torno a mi persona, donde decía que yo era el gran jefe de la mafia, no nada más en Michoacán, sino en todo el territorio nacional, y eso me llevó, a causa también de un juez corrupto, estar 3 años y 5 días en la cárcel de Puente Grande. Así Desde es. el punto de vista personal te digo que para mí esto es un tranquilizante. Siento que de alguna forma se hace justicia, no nada más por mí, sino porque fueron miles de personas las que estuvimos encarceladas de manera injusta en el régimen del gobierno de Calderón. Fueron miles de personas que desaparecieron, miles de personas las que fueron asesinadas y miles las que fueron desplazadas a causa de la violencia. Creo que una sentencia como la que llega justamente hoy, en este momento, viene a ser también, te digo, un gran alivio para muchos que hemos sido víctimas directas del gobierno de Calderón. Y lo hablo sin rencor, porque el rencor se queda atrás, a final de cuentas. Lo digo desde el punto de vista de lo que puede sentir una persona, porque a final de cuentas, en mi caso, pues no era un animal el que tuvieron encerrado Claro. injustamente. Sí, era una persona que tiene conciencia, con capacidad de pensar y de discernir. Y por eso puedo decir lo que estoy diciendo, que para mí significa un alivio y es una especie de justicia. Una justicia que en México nadie me ha dado para recuperar mis 3 años de prisión injustamente retenido. Y hoy con esto creo que andamos como a mano con la justicia. Jesús. Eso es todo lo que se vivió con Felipe Calderón. Fíjense ustedes, antes de que llegara Genaro García Luna, como bien lo describió Denis Merker, ya había antecedentes que marcaban que este señor era una tremenda fichita. Y aún así, Felipe Calderón lo llevó para hacer su mano derecha. Y que salga el miserable a decir que no sabía, que se lo crea solamente Margarita Zavala. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros en el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.